Sí, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, hay cosas inéditas que se dan en la instalación del Pleno de la mañana de hoy. El hecho de que 3 compañeras estén en la presidencia y en las 2 vicepresidencias marca un cambio, un cambio en paradigmas que tenía el país, donde solamente se privilegiaba que estén hombres en un momento dado. Éxito a esas compañeras que comienzan hoy con esa labor. No tiene por qué pensarse que va a ser de menos, todo lo contrario. Tengo la absoluta seguridad que van a conducir la Asamblea de una manera eficiente, de una manera eficaz. Lo otro, 137 asambleístas, el Ecuador ha crecido en población. El último censo devino en que de 124 pasemos hoy a 137 asambleístas, y de esos 137, 100 de Alianza País, lo cual nos compromete mucho más todavía en la asamblea que vamos a desarrollar a partir de hoy. Esos son los temas de forma que hacen histórico. Ahora hay que ver el trabajo que son de fondo, también trabajar y comenzar a ejecutar, como dice el principio justamente de la legislatura, fiscalizar y legislar y fiscalizar. En el tema de legislación van durante ya el día de hoy mismo a analizar o durante las próximas horas temas que quedaron pendientes, entre ley de comunicación, ley de aguas, cultura, tierras, en fin. Sí, yo creo que en la parte de lo que corresponde al trabajo de país en la Asamblea Nacional, la ciudadanía votó masivamente por la tendencia de Alianza País, precisamente porque a más de la labor del Ejecutivo, ha existido en estos 4 años una labor en la Asamblea, si bien no con una total mayoría, una labor en la Asamblea importante de los asambleístas del bloque. Por otro lado, en el tema legislativo, nosotros hemos trabajado desde hace más de 2 meses en ir preparando una agenda de los primeros 100 días de esta nueva asamblea para impulsar precisamente las leyes que quedaron pendientes de terminar de hacer, que sí se comenzaron, como la ley de recursos hídricos, la misma ley de comunicación, el Código Integral Penal, y comenzar también el ingreso de nuevos proyectos de ley, como aquello que tiene que ver con seguridad social o salud, que hay que hacerlo. ¿Se sienten corresponsables ustedes por no haber dejado aprobando unas leyes y comenzar con nuevas leyes, tal como inició el anterior periodo? No, en lo más mínimo. Si usted me pregunta a mí, hicimos 66 leyes de calidad para el país, sumamente importantes, que son en las que está basado el nuevo Ecuador en el que estamos trabajando. Sabemos que hay otras que hacer, y las que no se lograron terminar, precisamente no se logran terminar porque tenemos problemas con mayoría. La ley de comunicación está lista para votarse en segundo debate. El Código Integral Penal, primera vez en más de 70 años que se toca un tema con tanta profundidad, amerita un estudio adecuado, pero está en la Comisión de Justicia para informe para segundo debate, por ejemplo. Y la ley de comunicación también amerita para un nuevo estudio, porque solo van a entrar a votar, y los nuevos asambleístas que son del país tal vez pueden conocer de fondo el trabajo y la pelea, la discusión que hubo, sobre todo discusión de más de 2 años. No, en país las cosas no son improvisadas, en el bloque en particular. El conglomerado. Hablamos por los nuevos asambleístas. Los nuevos asambleístas que ingresan vienen ya con un conocimiento, insisto, nosotros hemos tenido talleres los últimos 2 meses donde estamos tratando todo el cuerpo legal que se va a poner a consideración en los primeros días de la asamblea, y obviamente dentro de eso está la ley de comunicación. No es sorpresa, de ahí que en el debate del pleno previo a la votación se quiera incorporar o retirar algo de último momento. Será con la anuencia, obviamente, de la mayoría del pleno, que la tenemos, y es posible que se trata, pero de que se vaya a improvisar el hecho de que hayan nuevos asambleístas para tratar el tema y que no conozcan el asunto, no. Conocen, nuestros asambleístas conocen las leyes que se están tratando y llegan con un criterio respecto a eso. ¿Cómo hacer debate en la asamblea si no hay una oposición firme, amplia, grande para poder discutir los temas? Y más bien es una minoría que de una u otra manera ha mencionado respetar, ser partícipe, afrontar con responsabilidad lo que se tenga que asumir, pero sin embargo en la igualdad o en la equidad no se mira así. No, revise usted los debates durante la asamblea que concluyó, donde en la mayor cantidad del tiempo tuvimos, aunque una incipiente, pero tuvimos una mayoría. El sector que más debatió fue el sector de país. La construcción de las leyes no es un tema rígido, es un tema donde se debate en la comisión y donde en el pleno se pueden aportar ideas que en un momento dado son recogidas por el ponente. Ni una ley de país ha llegado como un estuche de que llega la ley,
pasa a la comisión, pasa al pleno y así se aprueba o no se aprueba. Es más, hay leyes que hemos aprobado con mayoría de votación de país que han sido vetadas por el presidente. La dinámica de la construcción legislativa no da para entender de que porque somos 100 y la oposición 37, vamos a estar sin ninguna fórmula de debate. Vamos a debatir los proyectos. Sin embargo, podría pasar lo que ha pasado en Venezuela, Bolivia, que pueden dar cambios y reformas constitucionales. Ustedes van también pensando por ahí, digamos que podría darse tal vez una reelección presidencial cambiando la reforma constitucional. El presidente de la República ha anunciado la necesidad de hacer algunas reformas constitucionales. Ninguna tiene que ver con el mandato presidencial. También ha sido enfático en eso el presidente. Lo dijo algún momento, ¿no? Nosotros, tiene todo el derecho a hacerlo, ¿sí? Pero ha indicado que no va por ahí. Nosotros dentro de los talleres que hemos trabajado estos últimos 2 meses, también hemos revisado temas como el asunto de reforma constitucional, asuntos como transgénicos, por ejemplo, estamos observándolo, tema de competencias en cuanto a salud, educación, hay unas divergencias o unas discrepancias o inconsistencias en cuanto a ley y constitución, la constitución prima, tenemos que revisarla, pero el tema del mandato no hemos ni siquiera observado. ¿Y si se le pone a futuro ese tema? Todo es posible. No, si usted me pregunta, insisto, si hay algo que lo prohíba, más vale coméntemelo para yo observar aquello, pero en todo caso conozco la voluntad del presidente. Nosotros creemos en la alternabilidad democrática y estamos trabajando en el orden de una constitución que construimos en ese sentido. Pero no se descarta una reelección. Solamente puede haber reelección si reformamos la constitución. A eso me refiero, como el presidente lo ha anunciado, reformas en la constitución. Si usted me pregunta a mí, no se descarta, pues yo desde el ámbito de lo que se puede hacer, eso se puede hacer. Desde el ámbito de la voluntad, que es algo subjetivo, ya dependerá del criterio del presidente en un momento dado, dependerá del criterio de los asambleístas si dan paso a un tema así, pero nosotros desde el primer día hemos acogido lo que el presidente Correa ha manifestado de que no está en su intención pedir una reforma en la Constitución en ese sentido. ¿Se puede descartar aquí que ante las críticas desde el otro sector de la oposición o de actores políticos, que más bien la Asamblea va a ser una máquina de hacer leyes, de aprobar leyes que vengan desde el Ejecutivo? Tienen un código de ética, quien no le guste o esté de acuerdo, pues va a tener que salir, para eso está el alterno, van a subir y bajar la mano aprobando las leyes. ¿Así se va a tratar esta Asamblea? No, no se va a tratar así. Ahí hay varios puntos que hay que tener en claro, ¿no? Nosotros vamos a legislar con efectividad, con eficiencia y con prontitud. Eso no lo puede tener duda nadie. Si tenemos una mayoría, claro, tenemos que hacerlo así. Además, nuestra propuesta electoral fue hacer las leyes que el Ecuador necesita con celeridad, porque no podemos darle espacio, ahí sí, a esa oposición, que no quería que legislemos adecuadamente porque no quería el cambio sustancial del país. Cosas como seguridad social, como salud, insisto, el mismo tema de tierra, son temas fundamentales. Vamos a legislar con responsabilidad. En lo segundo, a veces se tiene el equivocado criterio de que todas las leyes vienen del Ejecutivo. Solamente le digo en estadística, el 70% de las leyes fueron de iniciativa legislativa, no fueron de iniciativa del Ejecutivo, sin que exista, por lo menos de la óptica de Movimiento País, ningún tipo de problema o de inconveniente de que nuestro sector del Ejecutivo, que también pertenece al país, trabaje o estudie leyes adecuadas. Vamos a hacerlo con responsabilidad y como lo dijimos en la campaña, y se lo digo a la ciudadanía, nosotros aplastaremos el botón dentro de un marco ético, de un marco de responsabilidad, cuando las leyes estén lo suficientemente estructuradas para votarlas y tengan la seguridad que la votación ahí sí, orgánicamente será unánime, pero luego de un debido debate para hacer la mejor ley posible. Recuerden que en la anterior asamblea hubo reacciones y llamados de atención por parte del presidente justamente a la asamblea por el trabajo, el papel que desempeñaban. En este no habrá aquello porque tiene una mayoría constante que podría participar. Seguramente habrá aquello también, no lo duden. Nosotros somos un bloque deliberante, tenemos una interrelación permanente con el Ejecutivo. El Código de Ética pasa por un asunto de enorme responsabilidad. No creo que es un tema a firmar, se fue firmado por un requerimiento del Buró. La ética la llevamos cada uno de los asambleístas. Es lo mismo que cuando usted tiene una deuda. Independientemente que firme un pagaré o no, tiene usted una responsabilidad implícita y todo dependerá de su formación, de sus buenas costumbres. Ahí está la ética, pero definitivamente de que vamos a tener discrepancias, siempre las vamos a tener porque, insisto,
la discusión legislativa no es rígida, el tema de fiscalización tampoco es rígido y siempre va a existir una controversia. Cómo ventilemos cualquier tipo de controversia es lo que marca la diferencia. Nosotros tenemos semanalmente reuniones de bancadas, tenemos interrelación permanente con el Ejecutivo y en reuniones internas estamos opinando de manera constante. Como mencionó usted, el tema legislación, ahora fiscalización que fue criticada, cuestionada, la fiscalización de archivo, lo que quedó en la otra asamblea que no se hizo nada, no pasaron temas pendientes importantes que dieron. Sí se hizo, se fiscalizaron. A veces se confunde fiscalizar con el juicio político que se sustancia en el Pleno. Y a veces se confunde juicio político que se sustancia en el Pleno con el juicio que se sigue en la Judicatura y en la Fiscalía. Nosotros hemos tenido en estos 4 años 2 casos de juicios políticos que se sustanciaron en el Pleno. ¿2 de muchos que se presentaron? Ah, sí, pero es que no por muchos tienen que llegar necesariamente porque para eso hay un mecanismo en la Comisión de Fiscalización. Si no tenga usted la absoluta seguridad, si el paso hubiera sido directo, no hubiéramos podido hacer las leyes que hicimos porque la oposición hubiera estado cada semana presentando pues una solicitud de juicio político. Por eso creo que es importante esa instancia intermedia que se llama Comisión de Fiscalización. Pero de ahí a que no hayamos fiscalizado o en el Pleno a través del juicio político, lo hicimos con el Consejo de la Judicatura, no tuvimos los votos de la oposición, lo hicimos con las ex superintendencia de bancos, concluimos el proceso. En el otro lado se ha abusado de la figura de pedido de información, más de 2.500 pedidos de información, sin ningún tipo de razón de ser. Creo que una de nuestras prerrogativas en la próxima asamblea va a ser esa reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permita ajustar determinados mecanismos para hacerla más eficiente, pero vamos a fiscalizar. Finalizo con 2 temas rapidísimos. ¿A qué comisión va el doctor Juan Carlos Casinelli? Bueno, yo me he postulado, vamos a ver lo que sucede en los próximos días, para integrar la Comisión de Desarrollo Económico y Productividad. Y en el tema de reabrir los casos del 30S que se están dando a través del pedido del presidente de la República y la ampliación por parte del señor fiscal. Bueno, es que lo mínimo que se debe, el 30S existió. Hay algunas mentes por ahí perversas que quisieron dar a entender de que nunca se dio, de que lo que la ciudadanía evidenció y temió en cuanto al derrocamiento de un presidente popular, además democrático como Rafael Correa, que ha sido reelecto una vez más y eso ratifica la voluntad ciudadana, no se quede en la impunidad. Precisamente no es solo que se reabra, sino que se continúe, que se sentencie. Autores, cómplices, encubridores. Ahí hubo gente que disparó, ahí hubo gente que asusó a otra gente, que instigó a otra gente para que cometa hechos de violencia contra un régimen democrático. Por suerte eso no pasó, pero esa gente tiene que responder ante la justicia.